Hola, súper bienvenido al podcast Misiones para Sanar. Hoy traigo otro episodio con una mujer súper poderosa, valiente, con un mensaje especial. Hoy tendremos el tema, el poder de comunicar para crear el emprendimiento de tus sueños. Hoy quise invitarte a una amiga, colega, profesional en comunicación, experta en radio, televisión y alumna de Mentoring de Marketing para Sanar, para que ella contigo haga lo que hace con muchas personas, te recuerde el poder de tu voz para conectarte y, ¿por qué no?, crear el emprendimiento que tú sueñas, vivir de tu misión abundantemente e impactar a muchas personas. Esta mujer es coach, facilitadora, consultora organizacional de comunicación y acompaña a líderes en organizaciones a conformar equipos comprometidos y productivos, y también acompaña a personas a que, como ella alguna vez lo hizo, se muestren en redes, en radio, en televisión, y pues hoy en día estamos hablando en redes, internet, hacer presentaciones y conferencias. Así que yo sé que vas a disfrutar mucho esta experiencia. Mi Mildred Charlotte, para mí es una gran felicidad que estés acá, con tu experiencia, con tu amor, con tu energía, con el poder de tu voz. Así que gracias por estar y me encantaría que nos empezaras a contar, a que te presentaras y a contar por qué llegaste a este mundo y por qué la voz es tan importante para comunicar lo que nosotros queremos y cumplir sueños. Mildred, súper bienvenida. Gracias Laura, desde República Dominicana, una isla, como decía nuestro poeta nacional, don Pedro Mir, que está colocada en el mismo trayecto del sol, una isla hermosa en el Caribe, la cual pues tiene una bondad, igual que muchas naciones de Latinoamérica, es que cuando llegas aquí a República Dominicana, ya al poco tiempo olvida que eres extranjero, porque con la alegría de nuestra gente pues contagiamos esto. Así que un saludo a toda tu audiencia que está pues en todo el mundo, porque esa es justamente la magia de las redes sociales. Y como redes sociales hay que utilizarlas y saber emplearlas para poder que sean también socias nuestras, las redes, en este proceso de mostrar al mundo lo que hacemos y lo más importante, lo que somos. Me encantaba cuando te escuchaba en la parte de presentación. Si bien es cierto, decías el tema de la experiencia, el tema de los años, y miraba pues un poquito hacia atrás, de dónde surge en mí el deseo de la comunicación. Si hay algo que me define, creo que son las palabras que me habitan: comunicar, agradecer, ese tipo de verbos que tienen que ver mucho con generar contacto con los demás. Desde pequeña, pues, siempre tuve esa facilidad de comunicarme. Y recuerdo, y qué lindo, pues, fue mirar ese viaje retrospectivo mientras te escuchaba, que cuando estaba quizás con 8 o no llegaba a los 10 años, 8 o 9 años ahí, una compañerita del colegio donde estudiaba, María Auxiliadora, es un colegio salesiano, católico, y la compañerita habíamos hecho la tarea juntas. Yo sabía realmente que habíamos estudiado, habíamos hecho el trabajo, y al momento de ella presentar su exposición, en ese momento, que aún somos grandes amigas, te lo puedo decir, Laura, se bloqueó totalmente, totalmente. Vi como sus manitas y lo que voy a comentar, pues, sin respeto a su momento, llegó hasta orinarse en sus panties frente al grupo. No me preguntes porque no, obviamente no tenía herramientas. Lo que sentía era solidaridad por mi compañera en ese momento, y rápidamente entré yo a explicar la parte mía y la maestra me dice: ahora ya que ustedes explicaron, salgan, y era para darle tiempo a cambiarla, y comenzamos a hablar entre chicas de 8 años, 9 años, qué conversaciones profundas pues pudieran surgir. Ya a los 54 años ya le podemos poner un nombre. Lo que mi compañera mi compañera de aula presentó es glosofobia, que es el miedo a poder hablar en público. Y desde esa vez, no tanto por un dolor que muchas veces a las personas les llega a encontrar su misión o su visión en la vida, o su propósito, o el sentido, no fue por un dolor, sino fue por el deseo de mi corazón de apoyar y ser solidaria.
Y desde ahí, bueno, pues ya en el colegio, maestrías de ceremonia, luego me formo en la carrera como abogado, pero siempre la comunicación formó parte y la llevaba en paralelo, la comunicación con los medios. Eso me lleva a terminar la carrera de Derecho y hacer relaciones públicas. Y ahí entro al mundo corporativo, ese mundo donde es tan importante comunicarse, donde es necesario, porque no solamente que existas, es que los demás sepan que existes, y ese con el que sepan que existe también que sepas qué puedes apoyar o qué puedes hacer. Y ahí, ya casi llegando a los 49 años, casi a los 50, pues nuevamente necesito algo más herramientas para poder acompañar. Ya sabiendo que lo que es mi tiempo en los medios o frente a las cámaras, ya lo siento cada vez más cerca. La radio no, la radio me apasiona incluso mucho más que la televisión porque la radio siento que demanda más del profesional. Cuando estás, por ejemplo, mirando televisión y estás con el control en la mano, puedes comenzar a cambiar y decir, wow, qué lindo le queda eso, qué lindo son esos aretes o ese vestido o esa ropa o esa decoración, dependiendo cuál destreza tengas o cuál sentido tengas más desarrollado, si el visual, el auditivo o en este sentido, y te enfoques. Pero ¿qué hace para poder quedarte en una emisora cuando escuchas a alguien? Es el contenido, es cómo lo comunicas. Y de eso se trata. Entonces, bueno, ya ahí a los 50, pues, conozco el coach, esas herramientas de coaching. Y nadie que se haya formado como coach puede decir que se forma. Tienes que vivir todos y cada uno de los procesos. Inicio con el coaching político, que era acompañar a candidatos, acompañar a legisladores, a personas que ocupen posición, tanto también, o sea, coaching político y administración pública. Y esas conversaciones, porque eso es básicamente el coaching es conversaciones que a través de preguntas puedes generar en el coachee o en tu cliente, como prefieras o elijas llamarlo, pues preguntas que le lleven a ver nuevas posibilidades, que los lleven en muchos casos y siempre estaré agradecida de ese proceso de acompañar, porque viví procesos para mí muy importantes, donde el coachee hacía esa necesidad de buscar esa coherencia como político entre lo que quería ofertar al electorado, o en ese caso de esa persona que estaba ya en una posición administrativa pública y lo que eran sus valores. Porque en muchos casos, la mayoría de las situaciones que nuestro cuerpo expresa, como que estás somatizando situaciones a través de alergias, enfermedades, a través de apatía, y cuido mucho la palabra que voy a utilizar porque sé que no corresponde a mi área de trabajo, que es el coaching, que es la consultoría o es la facilitación. Y por eso siempre desde el respeto y la honra de lo que son los límites que tengo en mi ejercicio es ya lo que tiene que ver con algún tipo de patología de índole emocional o índole ya propiamente psicológica. Ese es lo que es ya debe tocar la puerta del psicólogo o el psiquiatra para ciertos asuntos de patologías mentales. Pero siento también, y lo digo, reitero, respetando ese lindero. Creo que en muchas partes, algunos aspectos ligados a la depresión van dados o pudieran tener algún tipo de relación cuando vivimos una vida de incoherencia con lo que son incoherencias e incongruencias con lo que son mis valores y los valores donde estoy sirviendo o lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación básicamente, pues, en ese momento me sirvió de puente al coaching. Y luego ya, bueno, que estaba en el tema de la administración, pues decidí formarme en lo que era la parte del coaching ejecutivo. Y te puedo decir, Laura y a todos los amigos y amigas que nos acompañan, que encontré en la organización un espacio donde había trabajado por un buen tiempo en la parte ya de relaciones públicas y en el ejercicio propiamente de mi carrera, la cual he dejado, la cual me dio las estructuras de pensamiento, pero me permitió seguir hacia adelante, que fue el derecho. Comenzar a ver la organización desde otra perspectiva. Una organización son los seres humanos que la componen.
Una organización es esa relación y ese vínculo directo entre el liderazgo y los colaboradores, pero sobre todo en encontrar mis metas y mis propósitos personales, mis valores personales, poder alinearlos a los valores de la empresa. Y siempre pongo un caso de manera puntual. Imagínate que estás laborando en una organización. Y en esa organización tienes el trabajo, a ver, vamos a ponerlo, tienes la oportunidad de ser encargada de compras, ¿no? Vas a tener un trabajo soñado en términos de ingresos, en términos hasta de jerarquía y de estatus, que si para ti es importante, bueno, pues te va a resonar. Pero ¿qué sucede? Desde pequeña, uno de los valores que aprendiste y que asumiste en tu seno familiar fue el tema de la verdad, de ser honesta y transparente. ¿Ok? Honesta y transparente. Pero la política, donde estás laborando, donde esa persona está laborando, le dicen, mira, la política real de acá es el trabajo que realices va a ser pagado a los 130 días. No importa quién sea. Factura que llega, se guarda. Vamos a ponerla como decimos aquí en Dominicana. Vamos a enfriar esa factura por 130 días. Y luego, ahí comienza el proceso y no sabemos siquiera cuántos días más va a salir el pago. Pero tu discurso hacia lo externo, hacia esos clientes, a esos suplidores, es que tú le vas a pagar a los 15 días. Eso va a generar que ese prestador de servicio haga el servicio de manera rápida y ágil. Y en tu mente, y en la mente de esa persona comienza, ¿y si ese suplidor de pronto se endeuda y está contando con ese dinero? Y él sabe que aunque le entregue la factura y que se comience a llamar a los 15 días, y el cheque está listo, no, llámeme mañana, que ya le falta una firma, o usted tal aspecto. Esas incoherencias en lo que son sus valores y los valores organizacionales produce un ruido, y te puedo decir que quizás a los 4 o 5 meses va a aparecer una alergia. Después de esto va a aparecer un problema de gastritis. Y luego van a desarrollar una serie de situaciones. Y ese colaborador que entró con ilusión, con esperanza, a formar parte de esta organización, va a convertir esa apatía se le va a generar en una apatía laboral con una incidencia, porque el ser humano es un ser integral en otros aspectos, hasta en su vida de pareja, en su vida de relacionamiento de sus amistades, sencillamente porque sus valores ya no son afines a esto. Entonces, me enamoré de las organizaciones. Y al enamorarme de las organizaciones, bueno, dije, vamos a trabajar ahora y me hice la certificación en coach de equipos. Y realmente combinar lo que tiene que ver el coaching ejecutivo, ese coaching es que acompañar a esas personas a desarrollar, a maximizar sus recursos, a potencializar sus capacidades y que puedan convertirse en líderes. Y cuando digo líderes, es un concepto que ha cambiado, es un concepto que en el transcurso del tiempo y en cada momento, pues también significa un desafío importante. No es lo mismo quizás haber ejercido un nivel de liderazgo cuando estábamos antes del COVID y el surgimiento de un nuevo liderazgo en el manejo de la pandemia. Y ahora que estamos en un proceso, gracias a la colaboración de la ciencia que ha sido puesta al servicio y también de manera muy particular a cada persona que entiende que es necesario hacer su parte para poder obtener el aprendizaje de este proceso. Reitero y hago un énfasis en la palabra aprendizaje, porque cualquier aspecto que ocurra o transcurra en nuestras vidas tiene un para qué más que un por qué. ¿Para qué esto que está aconteciendo? Y las respuestas van a ser muy disímiles. Desde aquella persona que entendió qué es lo valioso en su vida. Tal vez también a otras personas pues puede estar el sentido de agradecer por lo cotidiano, que cuando lo miramos desde las gafas de la gratitud, adquiere una categoría de milagro, como el hecho de respirar. También algunas personas entendieron el valor de un trabajo. Para otros también pues significó
el reinventarse. Aprendimos a esas facilitaciones y quiero compartirte mi historia. En mi caso particular, mis facilitaciones, todas eran presenciales. Disfruto enormemente sentir la respiración, o sea, poder tener ese contacto con la gente, ese lenguaje corporal, comenzar a observar si quizás cuando hice un cambio de entonación, si logré la atención o por un momento, tal vez si hice un silencio, ese silencio interpretativo que es tan importante al momento de comunicar, ¿qué reacción causó? Cuando nos dijeron, por lo menos aquí la campaña nacional fue quédate en casa. Me asaltaron dudas, el temor, el miedo, ¿qué va a pasar ahora? Pero como todo tiene un para qué y todo tiene un propósito, lo injustamente importante, a lo que realices. Y ahí quiero hacer un punto ahí. Y lo que hagas, la trascendencia no es si es a una persona, 2 personas, 5 personas, ahí no radica la importancia. La importancia que tiene es la pasión con que lo haces y que esté conectado con esa energía del servicio con lo cual entregas. Y llegamos entonces a cambiarnos, a trasladarnos al tema de la comunicación virtual, que tiene desafíos y tiene retos diferentes, pero que al final ha de cumplir el propósito de comunicar tu mensaje. Entonces, ahí llega la certificación de coach de equipos y comenzamos a unir esas dos pasiones. Coaching ejecutivo, coaching de equipos, y tenía un punto común que era ir a las organizaciones, acompañar a las personas a desarrollar ese liderazgo para que puedan tener colaboradores en los cuales ellos puedan, ese líder pueda verlos desde una mirada, desde su grandeza. Y cuando digo grandeza, porque muchas veces en las organizaciones cuando, y me río mucho porque cuando vas a una organización y tienes esos encuentros con los gerentes o con recursos humanos o con los dueños de las organizaciones, de las empresas, le mencionas la palabra espiritual o la parte del ser, debo confesarte que tienen siempre una mirada como, ¿de qué estás hablando, Willis? Y esto es importante, hasta que logras conectar con ellos, de que la escalera muchas veces la enfocan en tener un resultado. Quiero tener buenas ventas, quiero tener un posicionamiento, y comienzan con el tener, cuando el primer escalón ha de ser el ser. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos como organización? ¿Qué es justamente cuál es nuestro para qué en el mercado? Si, por ejemplo, tienes una conversación, y voy a ponerte un caso bien sencillo, alguien que tenga una tienda de alquiler de trajes de novia o alquiler de vestidos de quinceañeras. Lo último que esa persona hace es alquilar vestidos. El resultado puede ser el tener pues muy buenas ventas, pero comienza con saber qué hace. Esa persona lo que acompaña es sueños de jóvenes, de mujeres que aspiran ese día soñado de su boda o esa fiesta especial de los 15 años, que comienza desde que la mujer sabe que está embarazada, comienza a planificar, y cuando le dicen que es hembra, a planificar y a soñar esa fiesta de 15. Si ese líder logra comunicar, primero logra saber cuál es su para qué, que es diseñar, acompañar, a desarrollar la magia de los sueños de un evento en particular, nunca va a vender. Ella va a servir. Ella va a servir a través de sus servicios a esas personas. Entonces, tienes quién soy, la parte del ser, y luego el segundo escalón es el hacer. ¿Cómo hago lo que hago? ¿Cómo comunico lo que soy? Y ahí entra justamente mi acompañamiento. ¿Cómo eres capaz de esas palabras, elegir las palabras que te van a habitar para poder compartirlo? Y al final el resultado es el tener, que va muy ligado cómo le agregas valor, le das propuesta de valor a lo que vas realizando. Así que te puedo decir que si hay palabras que me habitan, es justamente la pasión, la gratitud de comunicar, de acompañar a las personas a que puedan comunicar cuál es su para qué en el mundo organizacional.
Me encanta, Mildred, me encanta con lo que hablas del ser, del hacer y sobre todo lo que tú dices, ¿no? El para qué yo comunico. Y definitivamente si yo quiero comunicarle pasión a los otros, tengo que despertar esa pasión. Te saca con decir, tengo un emprendimiento, tengo un servicio, tengo una misión, pero creo que lo más importante, obviamente, es formarse con expertas como tú, pero también es como qué es lo que yo hago y es como sentir esa pasión y decirla, ¿no? Creo que la gente ve y siente eso, así que me encanta. Hay una cosa que quiero preguntarte y es que obviamente para nosotros el tema de la pandemia y volver a lo virtual nos llevó a que habían muchos terapeutas, mentoras, y tú sabes que yo tenía varias estudiantes así que llevaban 20 años, 10 años en lo presencial y migrar a lo virtual es como el miedo, ¿no? Como tú dices, o sea, a mí me encanta lo presencial, conectar con la persona y todo, pero ¿qué herramienta nos darías o qué recomendación o qué tipo, qué secreto nos darías para las personas que estaban acostumbradas a lo presencial o que ni siquiera habían empezado lo presencial, pero dicen, ok, en lo virtual, una cámara, ¿quién me va a ver? Para poder conectar con las personas y comunicar lo que yo quiero. Así yo sienta que por lo menos ahorita que estamos grabando el podcast, estoy hablando solamente con la cámara. ¿Qué herramienta nos puedes dar para eso? Lo primero es entender, en el caso de la presencialidad, cuando hacemos ese movimiento, ese cambio, agradecer, y utilizo mucho la palabra gratitud en todo lo que hago, agradecer a la presencialidad las herramientas vale la redundancia, que te compartió, que te facilitó, que te dio. Agradecer. Y saber ahora que no vas a hacer una mudanza de lo presencial a lo virtual. Entender que son dos formas de comunicar totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Lo primero es entender que el lente es la nueva forma de estar cerca. El lente es la nueva forma de estar cerca. El lente nos da la oportunidad nosotros de establecer esa comunicación que tiene múltiples ventajas. Una de ellas es justamente que nos da un cliente. ¿Y sabes cuál es ese cliente? El mundo. Podemos estar ahora haciendo una conversación con alguien en China, en Singapur, en Japón, y vamos a tener esa conectividad. Pero también tenemos que estar claro con esos trucos. Lo primero, el lente, para poder comunicarte, necesitas ciertas reglas. Una de ellas es la parte que tiene que ver de saber manejarte frente a una cámara. Y cámara, me dices, pero Mildred, seguro pensarás, Milau, óyeme, esto no es un asunto de televisión ni es cine, pero es una cámara, ya sea el lente de tu computador o el lente de un celular, es lo mismo para fines de conexión. Entonces, uno de los tips que voy a darte es primero, saber colocarte frente a la cámara. Si yo, por ejemplo, hago esto cuando estoy hablando contigo y hago esto, dejo un espacio, que ese espacio no te va a permitir pues hacer el encuadre. Lo propio si también estoy así. Y hay algo que se llama proxemia, que es la capacidad para generar una cercanía sin que sientas que yo te invada tu espacio o sientas que estoy tan lejos. En Venezuela se utiliza mucho un refrán que dice, ni tan lejos que no me alumbres, ni tan cerca que me quemes. Es lo propio, es estar. Y si lo haces, por ejemplo, y extiendes tus manos y estás justo en el centro, como el margen que das justificar cuando haces una carta, es lo mismo. Y la cámara, la altura. Si la cámara está así, haces lo que se llama mucho fondo y eso logra dispersión. Lo propio, si la pones muy baja, óyeme, ni J-Lo, que yo creo que una de las mujeres, que es un prototipo de mujer bella, aunque todas las mujeres somos bellas, aquí el término de papada no te genera, y además el tema de las fosas nasales tampoco es artísticamente es adecuado. Entonces, uno de los trucos es cómo te colocas frente a la cámara. La cámara debe estar a una altura que tengas este margen que te permitan ver tu cara y en un momento dado que tus manos, que forman parte de tu mensaje, puedan hacerlo. Ojo con las manos. Las manos son un mecanismo para utilizar, para que tu mensaje tenga fuerza, pueda anclar tu mensaje. Pero si utilizas las manos en la virtualidad, el rango para utilizarla es siempre debajo de esto acá, del mentón, nunca aquí a la altura.
Imagínate que yo me pase todo el tiempo de nuestra conversación, igual que con el manejo del pelo, puede ser algo bien, hasta coqueto se ve en un momento dado, puedes hacer esto, arreglártelo. Pero si te pasas todo el tiempo haciendo esto, ¿no? Haciendo esto y ya la cámara, no, ya eso no. El punto es de aquí a esta altura, para que no cause un ruido visual con lo que vas haciendo, para que tus manos complementen, anclen tu mensaje, pero no compitan. Otro tips muy importante es la iluminación. La mejor iluminación es la que tienes justamente natural. Si puedes colocarte frente al, o sea, detrás del lente, con la luz del sol es fabulosa, pero nunca la puedes tener detrás. ¿Por qué? Porque es lo que causa, lo que se pueda ver, una especie alada. Entonces, lo propio. ¿Qué hemos visto en todo el largo de nuestra conversación, de este podcast? Iba a decir que interesante, comenzando yo a darme, me salió como en la parte del ego. Así que ustedes no escucharon esto. Pero, ¿qué ha estado presente? Mi marca, Mildred Charlotte Coach. Imagínate que yo haya puesto un logo de estos que dan vueltas y vueltas y salen unas luces flash y vuelve y se mueve, o tenga muchos elementos detrás. Esto compite con mi atención. Y ojo con esto. Nos ha tocado y ahora en esta etapa de la pandemia, ahora unos bajísimos niveles de atención, porque tienes en tu computador o en tu celular, que es una de las maneras más viables de conexión, tienes ahí tu Instagram, tienes Facebook, tienes Twitter, y cada vez que suena un tim, tim, tu cerebro ya está condicionado a ese reflejo de ese sonido, y va a tener una reacción de que, oye, tal vez sea la propuesta que yo envié, que me dijeron que sí, ojalá que sea eso. Aunque tú inconscientemente no, aunque conscientemente quizás no digas, estoy aquí frente a ti, pero por eso debemos en nuestras presentaciones y nuestras comunicaciones, que sean lo suficientemente limpias para poder captar la atención. Otro aspecto importante, ya hablamos del posicionamiento, hablamos de la iluminación, es que en esa iluminación tampoco sea lateral. ¿Por qué? Porque entonces va a tener un efecto sombra, y esas sombras solo se ven bien en pinturas, que el efecto, por ejemplo, que tienen esos pintores así súper conocidos de manejo de sombras. Pero Van Gogh, por ejemplo, utilizaba mucho. Pero en cámara, tú tener un lado iluminado, y aquí sí es válido poner las manos, un lado iluminado y otro no, te genera un ruido. Y esos ruidos visuales, quienes se están viendo, muchas veces el cerebro no decodifica de manera inmediata qué es, pero sí sabe que hay algo que no le permite comunicarse, que no le permite captar tu mensaje. A través de la virtualidad, es el hecho de cómo te presentes ante la cámara. Cuando te presentes, utiliza, por ejemplo, aunque no seas amante del maquillaje, lo que sería de la parte que tiene que ver, aunque no, o sea, quizás no eres team o grupo Piquito Rojo, como es en mi caso, que me encanta un labial rojo. Tal vez no sea de este gusto, pero sí toma en cuenta, por ejemplo, en el caso específico de las mujeres, el tema de tus ojos. ¿Por qué? Porque los ojos es donde las personas van a hacer la mayor conexión contigo. Aunque no te maquilles, pero por lo menos las cejas sí las tengas bien pintadas, o sea, las tengas limpias, ¿no? Y el hecho que tiene que ver con el brillo, porque la cámara, lo que es el brillo, eh, hace que si tienes la piel grasa o esté sudado, eso maximice a su nivel más alto esa imagen. Esa imagen se visualiza, no se ve higiénica. Y el tema de los labios, sí es importante que le puedas dar te puedas dar un toque. Entonces, utiliza, si no le fas maquillaje, algo para quitarte el brillo, que puede ser un polvo suelto o un polvo compacto, y un labial que te pueda resaltar. Y en ese aspecto también de la comunicación ya es muy importante el hecho de no utilizar algún tipo de ropa que tenga muchos cuadros pequeños y muchas rayas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque el lente, la inteligencia artificial del computador o del teléfono, no lo decodifica. Entonces lo que se ve es como si fuese, que hace como
una imagen pixelada. Eso es lo que se conoce como el efecto moiré. Y algo importante es tu emocionalidad frente al lente. Óyeme, si estás emocionalmente bajo, vas a transmitir justamente esto. Es importante, previo a sentarte frente a la cámara, puede funcionarte. Piensa que estás al servicio de la vida y va a generarte seguridad. Segundo, en un momento dado, si te sientes muy en baja, ponte de pie y alza la mirada. Ya mirar hacia, o sea, ponerte de pie y mirar hacia arriba va a permitir que el flujo de sangre de tu cuerpo comience a circular de manera más rápida y ágil, y eso va a llegar también más sangre a tu cerebro. Fíjate que hay, en Estados Unidos, cuando las personas llaman a línea de suicidio, le dicen póngase de pie y mire hacia arriba, y esta corporalidad genera energía. Es importante también que tengas muy claro qué quieres comunicar de manera muy puntual, qué quieres alcanzar. Utiliza menos láminas y genera menos letras, por ejemplo. Muchas letras causan ruido, entonces vas a competir. Si comienzas a utilizar una definición y la gente lo ve ahí, comienza o a copiar esa generación de más de 40 años que nos gusta copiar, y los que no, pues comienzan a leer lo que está el mensaje. Utiliza el poder que tienen las imágenes para, con el tema propio de las letras. Y ahí vale el mismo concepto de elegancia. En una imagen, menos es más para tu mensaje. Te puedo decir, ya finalizando este encuentro que hemos tenido, Laura, que lo más importante es que sientas lo que haces. Si no sientes pasión, estás con el mensaje equivocado o el mensaje que no te pertenece. Si sientes algo que tu alma, tu corazón te pone a vibrar, ahí está el momento, sigue. ¿Y cómo se hace? Practicando, haciendo. Y algo muy sencillo, tal vez me digas si lo hago bien, si lo hago mal. Cuando asumes el camino del servicio, si la idea que tienes de ese, puedes llamarle Dios, la vida, lo que las energías, eso, el nombre que le quieras dar, ten la certeza que va a acompañarte, porque cuando estamos desde la misión de servir al mundo, siempre tendremos más recursos que necesidades. Me encanta, Mildred, me encanta todo lo que nos diste, los tips. Bueno, como esto es un podcast y ella nos habló de iluminación y de sesiones y todo, quiero recordarles que este podcast también lo pueden ver en YouTube y aquí les dejamos el link para que la puedan ver y sentir a ella, aunque escuchar es magnífico. Mi Mildred, ya para ir finalizando nuestro episodio de podcast, quiero que nos cuentes un poquito de el invento que creaste en el Mentoring de Marketing para Sanar y cómo ese proceso, porque es que aquí en Misiones para Sanar queremos venir, tener invitadas y venir con temas súper interesantes como, o sea, el poder de la comunicación. Pero también, Mitre, tú sabes, porque yo también pasé por esos, y es que nosotros somos terapeutas, somos mentoras, queremos mostrarnos al mundo, pero a veces cuando queremos definir ese mensaje o cuando queremos entrar al mundo virtual, necesitamos también acompañamiento. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito cómo fue tu proceso a pasar el mundo virtual, tú que tenías tanta experiencia en comunicación, y cuál fue el invento que creaste en el Mentoring de Marketing para Sanar. Te cuento, Laura, que fue todo un parto, porque un aspecto es que estés comunicando en esto que tú haces, que es zona de confort, y luego el tema de mostrarte las redes. Y mostrarte las redes no es subir un post o subir una foto y ponerle un pie de foto. Estar en las redes implica, pues, lo que decíamos al principio, tener una conexión con tu mensaje, con ese propósito, y eso se para igual que un parto, ¿eh? Igual es todo un proceso de que lo viví, y el cual pues siempre inmensamente agradecida de tu acompañamiento y de lo que significó ese espacio de sororidad que se da en quienes vivimos ese proceso. Y es importante, sumamente importante, tener ese acompañamiento, vivir el proceso para tener las herramientas para poder comunicarlo. En mi caso, mi misión pues fue un bolígrafo mágico para escribir nuevas historias en las organizaciones. Es un bolígrafo, primero porque la comunicación no es solamente la que tiene que ver con la palabra hablada, la comunicación también implica eso que hasta lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Habacuc 2, versículo 2, capítulo 2, cuando dice, escribe tus propósitos. O sea, eso nos habla tanto de esa importancia de
de poder hacer de tener ese proceso claro de lo que tenemos que hacer, de tener clara esa misión, de poder identificar, y eso para mí fue determinante, cuáles eran esos saboteadores de mi propio proceso. Entonces, es el haber estado en ese proceso como te decía, lo que te comentaba en un principio, en marketing hay que sanar emociones, porque sin emoción no hay aprendizaje y sin aprendizaje no hay transformación. Me encanta todo lo que has dicho, porque es que todo lo que tú dijiste de comunicación, de los tips, de la luz, de cómo me coloco, son súper valiosos, pero lo que más hiciste énfasis es en el tema de comunicar tu pasión, ¿no? ¿Cómo conecto con esa emoción? Porque es que no importa si es virtual o presencial. Entonces, me ha encantado este podcast y este episodio. Mildred, muchísimas gracias por estar. Ya para finalizar, cuéntanos un poquito. Me encanta porque yo he visto mentoras y colegas que han sido asesoradas por ti. ¿A quién ayudas a mostrarse en redes para que comuniquen con ese poder de su voz? ¿A qué líderes ayudas? Y cuéntanos si tienes algún programa o algún taller. Y regálanos tus redes, obviamente. Claro que sí. A quienes acompaño, a toda persona, a todo ser humano que Dios haya puesto su talento y que necesite compartirlo al mundo. Eso implica que ese sueño que tienes no lo puedes poner debajo de la cama. No puedes poner una vela debajo de la cama y esconderlo. Es el momento de que puedas conectarte con el valioso poder de tu voz y que el mundo se entera de lo que haces, porque fuera hay personas que tienen esas mismas necesidades que tú estás teniendo en este momento, o la que tú viviste tal vez 5 años atrás, y puedas compartir con ellos lo que ha sido ese cambio que tú tienes y puedes dar. Entonces, tengo un programa que amo, que es el poder de tu voz. Ese es un poder, ese es un trabajo que hacemos para acompañar a esas personas que tienen ya ese deseo sembrado en su corazón y muchas veces no tienen tienen su para qué, pero el cómo hacerlo, y son las herramientas que brindamos. Y también en todo lo que tiene que ver con la consultoría a nivel organizacional para convertir a tus colaboradores en tus clientes más entusiastas y en tus socios, para que puedan, pues, en esa organización ser comprometidos, estar comprometidos, integrados y, sobre todo, porque es una organización, a ser cada vez más productivos. No hay productividad sin colaboradores, y los colaboradores necesitan un liderazgo, no solamente más que la motivación, que los inspire y que puedan poner sus valores alineados a la empresa y convertirse. No hay productividad sin equipos comprometidos. Los colaboradores son quienes conforman los equipos y para ellos tienen que estar, pues no solamente motivados, necesitan estar inspirados y empoderados para que sus valores individuales estén puestos, sus valores y talentos estén puestos a disposición y alineados con los de la organización, y así poder crear equipos de alto desempeño. Mis redes sociales, bueno, la página web www.mildredcharlotte.com y también pues lo que es el Instagram @MildredCharlotteBeltré. Y recuerda, si tienes un sueño, estoy para acompañarte a que lo comuniques. Me encanta, Mildred. Muchísimas gracias por estar. Gracias por habernos regalado todos esos tips. Este podcast quedó largo, pero sé que va a valer mucho la dicha y la felicidad para todas las personas que quieren comunicar todos sus sueños. Y si quieren verlo, también tenemos en edición de YouTube. Muchas gracias, mi Mildred. Gracias a ti por haber pertenecido, haber hecho parte de otro episodio de Misiones para Sanar, porque el mundo necesita tu mensaje. Muchísimas gracias por estar. Chao.